Bueno, bienvenido formalmente, muy buenas tardes a este capítulo del martes 7 de diciembre. En un ratito nos vamos a meter de lleno en lo que está pasando con la variante Omicron. Algunas certezas, el pase sanitario a nivel país que va a regir según confirmó Carla Bisotti, lo que va a suceder con el anticipo de las dosis de refuerzo a aquellos que ya cumplieron 5 meses desde la segunda dosis, es decir, desde haber cumplimentado el esquema de vacunación, con, por supuesto, la combinación que eso conlleva. En un ratito nos vamos a meter de lleno en lo que está pasando en el mundo a propósito de esto. También vamos a hablar de economía, nos vamos a meter de lleno en por qué el dólar se está pinchando un poco, pero por qué todos los dólares oficiales y aquellos legales, como el contado con liquidación, no paran de subir, mientras que el blue se desinfla un poquito, digamos, en un contexto de una especie de impasse de los mercados para con el gobierno al observar y observando lo que pasa en las negociaciones con los equipos técnicos de parte del gobierno argentino y el staff técnico del Fondo Monetario Internacional en Washington. Reuniones que empezaron ayer, que no van a resolverse rápidamente, pero que el gobierno aspira a llegar a buen puerto antes de la Navidad. Y casi en simultáneo con el mea culpa que uno supone, intuye, ocurrirá de parte del fondo el 22 de diciembre cuando analice el préstamo a la Argentina en 2018, ese que está siendo revisado justamente por esta zona. Así que más allá de todo eso, 3 ejes de todas maneras son importantes. Uno es la idea de los diputados de las disputas, digamos, ¿no? Casi como juego de palabra. ¿Por qué? Porque finalmente están jurando los flamantes y electos diputados de la Nación, 2 bloques que van a conformar mayoritariamente 118 legisladores del Frente de Todos, 115 de Juntos. Después hay expresiones diversas, desde los libertarios pasando por la izquierda y otros bloques escindidos de estos 2 bloques mayoritarios. Algunos aspectos que quedaron, Massa reelecto, primer aspecto, salvo con la objeción y la abstención de la izquierda, el resto lo acompañó. Milei anunció que va a integrar un bloque separado de Spert en diputados, eso lo confirmó anoche acá. Martín Gil, el electo diputado por parte del kirchnerismo en la provincia de Córdoba, terminó finalmente renunciando y se va a quedar en obras públicas acompañando a Gabriel Catopodis. Y más allá de las anécdotas, por supuesto que acá lo que sobrevuela, sobresale, es el clima en el cual finalmente se constituyeron y se sentaron cada uno de los integrantes del nuevo Congreso. Porque va a haber, bueno, una atomización importante, puertas adentro en particular en la oposición, con diversidad de bloques, o mejor dicho, de subbloques, y de vocerías. Por supuesto que el caso más expuesto es el del radicalismo, con Lustó y los propios, incentivados por Nosiglia y Jacobiti, rompiendo con la cúpula de la Unión Cívica Radical, luego que la mayoría, 33 de los 45 legisladores radicales, mantuvieran el liderazgo de Mario Negri, y 12 finalmente se escindan y terminen confluyendo en un nuevo bloque, que habrá que ver qué nombre finalmente ostenta. Pero ayer le mandaron la carta al propio Massa para que los reconozca, los incluya, etc. Así que esta es la primera de las imágenes. En principio lo que emergió es una composición plagada de disputas, básicamente puertas adentro en la oposición, también en el oficialismo y también en los nuevos bloques. Spert, Milei y hasta ustedes, si me apuran, la propia izquierda. El segundo hecho es la calle que está mostrando la tensión social creciente de un diciembre, particularmente que en general en la Argentina suele tener una tensión adicional a los meses previos. Ha sido un año de muchos piquetes, de muchas marchas, mucho de lo cual quedó pospuesto con la pandemia en el 2020 y la fuerte cerrazón a la que se asistió en la Argentina con las restricciones severas que manteníamos. Y esta calle, estas imágenes, esta casi cotidianeidad en los reclamos y en las movilizaciones del polo obrero, de la corriente clasista y combativa, de barrios de pie, de distintas organizaciones, del CETEP, UTEP, etcétera, lo que están mostrando es que hay un caldo de cultivo de reclamos preexistentes y nuevos que afloran y que en diciembre suelen tomar un voltaje adicional, pidiendo por el bono de fin de año, por el no acuerdo al Fondo Monetario Internacional, por cambiar planes por trabajo, por tener más planes. En el medio, los gerenciadores de la pobreza, como se les suele denominar, etcétera, los intermediarios, los que no están acá y son los tributarios en buena medida de lo que pase acá, casi como mecanismo de extorsión, etcétera, hacia la propia política.
aunque muchos genuinamente reclamen por lo que creen que les pertenece. Hoy hubo de manera adicional imágenes que le ponen un condimento adicional. ¿Quieren ver lo que pasaba en San Justo, por ejemplo? Todo esto frente a un coto. Esta es una imagen. Esto es la ciudad de Buenos Aires. Esto creo que es Barracas. Es una de las imágenes. Padua. Venían marchando y se pararon acá en Coto. Se paran, por ahora se paran, reclaman, piden bolsones navideños, etcétera. Estamos cada vez más cerca, fíjense el vallado de policías. Y además la cantidad de gente creciente. Bueno, solo una imagen que ojalá no se replique mucho más allá de algún atisbo que podamos encontrar y que todo sea transitado en paz. Pero esto está mostrando un caldo de cultivo creciente. Hoy en Mar del Plata, el Polo Obrero ha cortado Luro e Irigoyen para pedir canastas navideñas, está pidiendo una reunión con el intendente Montenegro. Esto se está propagando por distintos puntos del país. Y el tercer elemento es la Corte y la justicia que vuelven a escena. ¿Por qué la Corte y la justicia vuelven a escena? Bueno, primero, imaginen, miren la foto. Me aparto un poco para tener un plasma y poder verla. Foto casi de circunstancia, la cara de Soria lo dice todo. ¿Qué ocurrió? Hablaron durante 30 minutos. 30 minutos. Y a la salida, el propio Soria después criticó duramente a la Corte. Acusó a los jueces de retrasar fallos de enorme trascendencia, mientras resuelven en tiempo récord fallos que solo son urgentes para la corporación judicial. Parecía que Soria se estaba hablando a sí mismo para la política, ¿no? Esto lo podés aplicar para la política. Podés decir, la política retrasa todas las discusiones importantes, trascendentales, de lo que la gente quiere, reclama, expresa, pero resuelve muy rápido lo que a la política le incumbe. Expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la justicia en los últimos 5 años, como si antes no hubiera gravedad. Consecuencia directa, dice, de la mesa judicial que conformó el gobierno de Mauricio Macri para presionar a jueces, Soria, que representa un gobierno cuya vicepresidenta, en audios que se filtraron de escuchas judiciales efectivamente validadas, hablaba de los famosos carpetazos y de apretar jueces. No lo digo yo, lo dijo la propia vicepresidenta cuando era senadora. Esto no exime la mesa judicial si tiene responsabilidad y para eso está la investigación y tienen que dar las explicaciones. Y en todos los casos está claro que hay que transformar Comodoro Pi, primero y fundamentalmente Comodoro Pi, que es esa justicia de la que hablamos, la que le importa a la política muchas veces, porque define el patrimonio, pero también la libertad de la política. A propósito de que los delitos se sustancian de corrupción básicamente allí. Ahora, el resto de la justicia está escindida de esta foto. El resto de la justicia también está observando qué hace el gobierno con los presupuestos que otorga, con los nombramientos de jueces, si son rápidos o no, si realmente tiene un apetito y un interés genuino de crear más justicia y mejor justicia y más, y yo diría una justicia más veloz, o si por el contrario, con sus actos, en oposición a sus dichos, genera que la justicia tenga demoras adicionales a las que ya conocemos. A propósito de una sobrecarga pospandemia muy evidente en distintos fueros. Está muy de moda hablar del fuero de familia a propósito de casos muy resonantes. No solo, fuero comercial, tributario y tantos otros. Así que yo me parece que es un poco cómo el gobierno, queriendo sin querer, con Soria, con los miembros de la Corte, devuelve a la primera plana a la Corte. Y la Corte, después del encuentro, confirma la resolución en el reclamo por coparticipación que planteó la provincia de Santa Fe, confirma una sentencia favorable a la provincia y le fija las pautas de cómo el Estado Nacional tiene que pagarle y devolverle 86.000 millones de pesos. 86.000 millones de pesos. Por eso la imagen de Perotti, que termina siendo el benefactor de demandas anteriores del gobierno socialista o del Frente Progresista, que no pactaron, que no depusieron su actitud ni sus reclamos, pese a mayor o menor cercanía con el gobierno central en otros tiempos. Así que todo esto
me parece que va camino a la primera plana de los diarios porque la Corte empezó a hablar, empezó a tomar decisiones, tienen impacto político y porque la política además le está mirando a la Corte porque le quiere poner más gente, quiere ampliarla, no sabe cómo hacerlo, ya no tiene los números. Entonces ahora va por el camino, en todo caso, donde podría construir algún consenso, que es la ampliación de integrantes del Consejo de la Magistratura de 13 a 17, antes eran 20, en un contexto en donde la Corte además tiene pendiente lo que probablemente conozcamos pronto, que sea resolver si esa reforma del 2006 que impulsó Cristina Fernández de Kirchner para darle un peso específico adicional a la política respecto a los jueces, para poder elegir jueces y sacar jueces, cosa que sin la política hoy no puede ser realizada, porque al menos tiene el derecho a veto. Esa ampliación, esa reducción del 2006 podría ser decretada inconstitucional y por lo tanto habría que hacer una nueva ley. Y en ese contexto es que el gobierno, bueno, ahora dice, y ya envió el proyecto, de ampliar de 13 a 17 los integrantes de la Corte, dándole un bagaje, que en un ratito con Lourdes lo vamos a contar, de mayor preponderancia de los académicos y los hombres de la justicia respecto a la política, pero con algunas trampitas que podrían llevar a que el Ejecutivo obtenga lo que los votos y el Congreso probablemente no le den. Bienvenido Javi, bienvenida Lourdes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás,